Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar el seminario de cardiología del Hospital Privado de Rosario. Tenemos como tema clave la reversión, aspectos de la reversión de la fibrilación auricular. Los casos coordinados por el doctor Velasco los va a presentar la doctora Micaela Montenegro, residente de segundo año de nuestra institución. Va a haber debate por un grupo de expertos, pero también por todos los que estamos participando del Zoom, y luego va a haber una charla a cargo del doctor José Luis Ramos sobre los aspectos novedosos, los cambios que pudo haber habido en las nuevas guías de fibrilación auricular de la Sociedad Europea, para luego terminar con la charla de cierre a cargo del doctor Carlos Lavadet. El doctor Carlos Lavadet es, además de un amigo de varios de nosotros, es el jefe de electrofisiología del Hospital de Agudos Cosme Argerich de Buenos Aires y también jefe de electrofisiología del Hospital Universitario CEMIC. Para nosotros es un gusto y bueno, cuando quieran vamos a empezar. Quiero agradecer especialmente al Laboratorio Abbott por permitir tenernos al doctor Lavadet con nosotros. Así que si les parece, Micaela, podrías arrancar con el primer caso. Dale, para que comparto pantalla. La idea, perdón, mientras Micaela lo pone en pantalla, la idea es debatir o un poco discutir técnicas o estrategias de reversión de la fibrilación auricular y sobre todo cómo pueden adaptarse estas estrategias a la situación actual, ¿no es cierto? Siempre es un desafío la reversión de la fibrilación auricular porque debe ser totalmente individualizada, pero en esta situación en la que estamos viviendo probablemente tenemos que hacer algunos cambios como hemos hecho en otras prácticas, tanto de electrofisiología como del resto de la cardiología y de la medicina en general. Así que bueno, vamos Mica cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Como decía Laura, yo soy Micaela, residente de segundo año, y vamos a hablar sobre lo que son estrategias de reversión de la fibrilación auricular durante la situación actual. Por eso trajimos el primer caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 70 años de edad que ingresó a la Guardia General por un cuadro de 5 horas de evolución que estaba caracterizado por palpitaciones de esfuerzo regulares e intermitentes. Ella era hipertensa, dislipémica, tenía sobrepeso y como antecedentes cardiovasculares nos había referido que había tenido otra internación en otra institución por una arritmia, a la cual, según nos dijo, había revertido con adenosina, lo cual inferimos que podía ser una TPS. También refería que tenía episodios de palpitaciones aisladas y como otros antecedentes tenía fibromialgia e hipotiroidismo. Ya venía medicada con bisoprolol 2,5 miligramos día, losartán, T4, ezetimibe, también tomaba clonazepam y meloxicam por los dolores de la fibromialgia. Ella, el examen físico, estaba normotensa, una frecuencia cardíaca irregular de más o menos 130 latidos por minuto, más o menos 10, ruidos cardíacos normofonéticos, sin tercer ruido, sin soplo de jerarquía, con una buena entrada bilateral de aire y sin edemas en miembros inferiores. Se realiza un electrocardiograma ahí al ingreso, donde estaba en ritmo de FA, a una frecuencia, como dije previamente, de 130 latidos, más o menos 10, con un eje de 0, menos 30, tenía un QRS angosto y podemos ver que presentaba en B1 una imagen de RSR', sin otros trastornos de la repolarización. No sé si alguien más quiere comentar algo del electro. Yo le preguntaría a Carlos, a José Luis, Garly, Diego, o el que quiera comentar, cuál es su impresión general a punto de partida de esta fibrilación auricular en esta paciente que parece un primer episodio, con este electrocardiograma y con la situación hemodinámica que tiene. ¿Cuál sería su primer, digamos, decisión a tomar, digamos? Laura, yo quería hacer un comentario porque ayer me hicieron una pregunta
que me parece interesante, que si uno necesita demasiadas herramientas para decidir un tratamiento, y a mí me parece que el electrocardiograma sigue siendo una herramienta muy válida. Es decir, si uno tiene un paciente que tiene QRS angostos, con esta frecuencia prácticamente está con muy pocos síntomas que no pasan de las palpitaciones, me parece que, y no tiene alteraciones isquémicas significativas, ni una necrosis previa, etcétera, uno ya tiene un panorama de cómo puede enfocar esta paciente. Me parece que no hace falta ni el ecocardiograma, que era justamente lo que me preguntaban ayer. No sé qué opina el resto. Yo, como jefe de unidad coronaria, opino lo mismo. Un paciente que uno impresiona que tiene un corazón sano y que esta arritmia puede ser desencadenada por alguna situación en la aurícula que trae previamente, ya con predisposición. No parece una paciente que tiene una enfermedad de base cardiovascular que la pueda predisponer a la fibrilación auricular, sino que esta es la fibrilación auricular como un ente propio de esta paciente, y si tiene mínimamente sintomático, uno puede actuar con mucha tranquilidad sin mucha más información. O coincido con lo que decís, José Luis. Yo a eso, perdón, Gary, un segundo nomás. Yo a eso le sumo que la paciente está siendo evaluada en la guardia, y entonces también a lo que se dijo recién, sí, con la historia, el cuadro clínico, el examen físico y el electro es suficiente para poder tratarla en la guardia. A mí me gustaría decir lo siguiente: yo la tendría en la guardia por mi rutina, 600 miligramos de propa, es una paciente sin cardiopatía de base, sin historia importante, y generalmente la controlás y suele revertir rápidamente. Es una de las cosas que haría. Lo único que me asustaría en esta paciente, porque una vez me ocurrió, es que tiene una historia de una arritmia. ¿Cuánto tiempo atrás, Laura? Porque no recuerdo. La taquicardia paroxística, Mica, esa que revirtió con adenosina. No, eso fue hace un par de años en otra institución, ella es lo único que nos refirió. Y después quedó con... pero sí tiene historia de palpitaciones, Gary. Sí. Tiene historia de palpitaciones en el medio de todo esto. Exacto, bueno, exacto. Eso es lo que me preocupa. Cuando viene una paciente así, una vez me pasó con un paciente que después hizo una ACV, lamentablemente. Esto me pasó hace como 10 años. Y cuando viene con historia de palpitaciones y no es bien claro que sea un evento agudo, a veces antes de dar un antiarrítmico, porque puede ser una paciente que esté entrando y saliendo, prefiero hacer un trance esofágico. Soy sincero, por eso que me ocurrió hace 10 años, y muchas veces a estos pacientes a veces los descubrís en consultorio y le doy tratamiento médico porque tiene un FA con buena tolerancia, no tiene alta respuesta, y le doy tratamiento médico y lo controlo a lo mejor al día siguiente, pero cuando tengo la seguridad de que no ha venido haciendo nada. Ahora, si es una paciente ¿es real? que viene... Es real que hay veces que no tenemos claro exactamente el momento de introducción, claramente, la fibrilación por ahí auricular. podría ser una paciente que venía haciéndolo hace tiempo, estaba con bisoprolol, o sea que también te baja la frecuencia, disminuye los síntomas. O sea, son todas una serie de cosas que me dan miedo por ahí. Otro dato interesante en estos pacientes es que muchas veces vienen con síntomas, pero cuando uno los va a ver a la guardia, el paciente está totalmente asintomático con este cuadro, con este electrocardiograma. O lo interrogás: ¿y usted qué siente ahora? No siente nada. Si eso te da la pauta que puede tener episodios totalmente mínimamente sintomáticos o asintomáticos. Si uno va a la guardia y la paciente está con este electrocardiograma que está a 130, no sé cuánto más o menos, y la estás interrogando y por ahí le preguntas: ¿y ahora usted siente algo? Y te dice: no siente nada. Muchas veces pasa. Esto te da la pauta que hay que ser cautos en cuanto al tiempo de comienzo. De todos modos, yo quiero aclarar que yo me refería sobre todo a evaluar una cardiopatía estructural y no dije nada sobre el riesgo embólico, que es otra cosa que hay que evaluar en cualquier paciente, ¿no? Yo me estaba refiriendo a la cardiopatía estructural. Ahora bien, discúlpenme. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Claudio. A mí me llama la atención, discúlpenme, que se presente con disnea y no tiene una frecuencia cardíaca tan alta. Palpitaciones tiene, Claudio, palpitaciones de esfuerzo nada más. Bien. No fue el motivo de presentación la disnea.
No, ella fue palpitaciones nomás. Bien. Ahora, supónganse que con la situación actual no tenemos cama de cuidado crítico para esta paciente subirla y elegir tratamiento. Las dos posibilidades que tenemos o es revertirla ahí mismo en la guardia, pensando, digamos, evaluando claramente el momento de comienzo y evaluando esto que comentaba el Gary, de si no venía con una FA o asintomática, o controlarle la frecuencia. ¿Qué opinan respecto de dejarla en la guardia y optar por alguno de estos dos caminos? Pero en la guardia le podés hacer un transesofágico también. ¿Cuál es el problema? El problema es la pandemia. No, pero vos la tenés internada en una camita de la guardia y bueno, le pedís y hay que colocarle un transesofágico. Bueno, pasa que la práctica del transesofágico hoy en día, que en medio de la pandemia está un poco complicada por la aerosolización del procedimiento. Yo creo que esta paciente es una paciente, digamos, de bajo riesgo, estable hemodinámicamente, sin antecedentes de cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, por lo menos en el interrogatorio no surge que sea una paciente cardiópata grave, o sea que si uno adopta una estrategia de querer revertirla por el corto tiempo de evolución, parecería ser válido. Si uno hace eso, tiene que tener presente, o en todos los casos, de iniciar la anticoagulación, porque esta es una paciente de alto riesgo de stroke, en el sentido de que tiene un chatback de 3 o más quizás. Así que esta paciente, una de las primeras cosas que yo haría sería empezar la anticoagulación, ya le doy la mano y le empiezo a dar anticoagulantes. Y después la decisión de anticoagular, de revertirla o no, es también, digamos, tiene que ser evaluada en el contexto de dónde está la paciente, las capacidades que tiene uno de revertirla o no. Hay una tendencia que estos pacientes, sobre todo las mujeres añosas, a veces los síntomas no es tan fácil de saber el tiempo de evolución. Yo coincido ahí con eso que le pasó a Jorge, que no es tan sencillo, porque a veces estos pacientes solamente tienen los síntomas cuando están haciendo alguna actividad y cuando están en reposo no sienten nada, y entonces eso complica un poco la interpretación. O sea, hay que ver el interrogatorio. Si uno está completamente seguro que esta evolución es de muy pocas horas, bueno, interpretar que se puede tratar de revertir con algún antiarrítmico, como se mencionó antes, estaría bien. Pero si uno opta por el control de frecuencia, porque tiene dudas, porque la guardia, porque como dijimos, es un problema mantener paciente tantas horas o lo que fuere, no es incorrecto hacer un control de frecuencia y diferir la reversión para más adelante. Son dos estrategias válidas, no está demostrado que uno sea muy superior a otro. Incluso, Carlos, hay un trabajo que después voy a comentar brevemente, que es el RACE 7, sí, que vieron que dejando este tipo de pacientes que puedan esperar dentro de las 48 horas, el 70% revierte espontáneamente. Sí. Sí, eso también, es una nueva información, eso salió publicado este año. Sí, o sea, eso todos también, sabíamos que eso hay... también lo conocemos históricamente, muchos de estos pacientes que revierten espontáneamente, pero en el momento vos tenés que tomar la decisión, ahí viene el problema. Claro. Yo creo que hoy no estamos en condiciones de esperar 24 horas a que revierta espontáneamente por la misma situación en la que vivimos. Estamos pensando en tratarlo en la guardia y tratar de mandarlo a su casa lo antes posible, ya sea con control de frecuencia de anticoagulación o con intento de reversión, pero rápida, digamos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en esta paciente el mensaje más importante es la anticoagulación. Me parece que eso es lo que la pone en riesgo. Recordar que en muchas series de pacientes que se revierten en menos de 48 horas, por alguna cuestión, las mujeres y añosas son el grupo en las cuales se han encontrado más stroke post reversión. Así que yo, independientemente de la conducta que se toma, lo más importante es transmitir acá, me parece que sería la anticoagulación de entrada, y después la cosa que se elija de acuerdo a la situación, al estado de la guardia. Pero revertir esta arritmia con una droga oral me parece que estaría muy bien. Sería importante aclarar que el tema de anticoagular
este paciente con sus nuevos anticoagulantes de acción rápida, obviamente, porque antiguamente, o en algunos lugares donde no disponen, no es lo mismo mandarlo con acenocumarol. Exacto. Habría que mandarlo, si uno lo va a mandar con acenocumarol, habría que mandarlo con heparina subcutánea simultáneamente. Muchas veces pasa, no es lo mismo. Uno se queda muy tranquilo si uno da un DOAC en este paciente, porque a las 2 horas lo tiene anticoagulado. Y yo creo que el riesgo que embolice es distinto de la conducta de las 4 semanas que teníamos antiguamente con el acenocumarol o con la warfarina. Sí, creo que es importante aclararlo, ¿no? Sí, no es totalmente de acuerdo. Sí. Los no aquí realmente marcan una gran diferencia. Perfecto, estamos creo que todos de acuerdo. Mica, si querés continuar con el caso. Dale, seguimos. Bueno, a la paciente se le realizó una radiografía de tórax donde presentaba un índice cardiotorácico respetado con una preeminencia del botón aórtico. Tenía una mala técnica, estaba un poco rotada. Se le realizó un ecocardiograma donde tiene una FEI conservada del 60%, una insuficiencia mitral, una aurícula izquierda conservada de 19 milímetros por metro cuadrado, con un septum de 10 y una pared posterior también de 10 milímetros. Se le realizó un laboratorio donde no tenía alteraciones significativas, tiene una función renal conservada, un cronograma también dentro de los límites de normalidad, y no presentaba anemia ni tampoco plaquetopenia. Entonces no sé si alguno quería comentar, no sé si vos, Lau. Si no, lo paso. Pásalo que va a hablar después. José va a comentar. Dale. Bueno, la paciente, como bien decían, quedó con tratamiento anticoagulante, le quedó un chargeback de 3, se le realizó propafenona 450 miligramos y la paciente 3 horas a la medicación, revierte a ritmo sinusal, queda con una frecuencia aproximadamente de 70, 70. ¿Se te corta? Sí. Perdón. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Bien. Posterior decía que a la medicación, que se le dio propafenona 450 miligramos, quedó con un ritmo sinusal, revierte la paciente, con una frecuencia de 70, 72 latidos por minuto, con un eje que lo persistía de 0 a menos 30, la imagen que tenía en B1 ya no está más de SR', y no presentaba otras alteraciones, digamos, significativas. Persistía con el QRS angosto, pero presentaba extrasístoles supraventriculares frecuentes. Bueno, evidentemente el camino que seguimos fue el que todos coincidamos de que la anticoagulación era prioritaria, y luego, siendo primer episodio, una FA asintomática y teniendo posibilidades de hacerlo, obviamente intentamos volver al ritmo sinusal, en este caso fue con propafenona clase 1C, y se utilizaron 450 miligramos. Ustedes saben que no hay, digamos, evidencia contundente de la dosis clara que tenemos que dar de las drogas que se utilizan para revertirla. Depende un poco del peso del paciente, depende de si ya había tomado una dosis previa de propafenona. ¿Alguno hubiera hecho otra dosis o le hubiera asociado alguna droga que disminuya la conducción o retarde la conducción del nodo para evitar algunas otras complicaciones que pueda haber con los clase 1C? Bueno, mira, Lauri, perdón. No, sí, dale. ¿Quién quiere hablar? No, solamente es para decir que justamente, bueno, ayer participé en un Ateneo donde me preguntaron esto justamente. Eso está contemplado en la guía, sobre todo en la guía americana, pero sobre todo hacen hincapié en la fleca. Yo comentaba que una vez tuvimos un caso también con propa, pero bueno, a veces es conveniente asociar, sobre todo cuando se administra fleca, una baja dosis de algún betabloqueante para evitar cualquier complicación secundaria proarrítmica, ¿no? Sí, coincido. Esta paciente tenía la ventaja que ya venía tomando betabloqueantes. Claro. Entonces, bueno, no es necesario agregarla, pero sí, es bastante rara la conducción 1 a 1 de un flúter con una droga 1C, pero está descripta un poco más para la fleca que para la propafenona. Pero es una cuestión a atender. Por esa razón también es bueno transmitir, no tratar con estos fármacos pacientes que ingresen con flúter. A mí me gustaría agregar una cosita. El eco ayudó mucho, si bien yo hubiera preferido, si tenemos a mano un eco transesofágico, nosotros, Carlitos, estamos en una institución privada y eso es más sencillo de lograrlo que en un hospital común.
pero el eco transtorácico ya te ayuda mucho a decir, le doy fármacos porque tiene una aurícula izquierda normal, tiene una función ventricular normal, no tiene nada raro. Entonces, el mismo hecho de encontrar una aurícula particularmente normal te ayuda a que le des propa. Y la dosis yo creo que también varía un poco, en general yo uso 600, pero como dijo Laura, si es una paciente flaquita, me parece que era una obesa esta, pues tiene un eje a la izquierda, y con la placa de tórax a lo mejor le hubiera dado más dosis por eso, pero 450 está bien. Gargui, perdón, ¿hay algún trabajo, ninguno con mucha cantidad de pacientes ni con una gran evidencia, que dicen que con menos de 60 kilos sería preferible 450, con más de 60 quedarían 600, lo mismo la dosis de 200 versus 300 de la fleca? Y otro punto que quería comentar a Gargui, que estaba hablando del eco, es que yo coincido con Carlos y con José Luis en que esta paciente probablemente sin tener el resultado del eco, igual se le podría haber intentado la reversión con clase 1C, por la historia, los antecedentes, el examen físico y el electro, ¿no? Vuelvo a repetir que el hecho de estar en una institución privada te favorece que vos tengas un eco en poco tiempo. Incluso la podés esperar un par de horas a ver si hay reversión espontánea o no. Ese es el tema. Ahora, si vos estás en un medio hospitalario donde el eco no sabés cuándo corno te lo van a hacer, es otro planteo. A eso voy, nada más. No, es obvio, perdón, ¿no? Es obvio que la disponibilidad de tener un eco, obviamente, si uno lo tuviera a mano, pero bueno, también es importante recordar que en el estudio Pill in the Pocket, en el estudio original, no era necesario hacer un eco, era simplemente con antecedentes clínicos. Pero obviamente si uno lo tiene, creo que nadie y si vamos a la acute, si vamos a la acute, en cierta forma también, ¿no es cierto? O sea, sí. Dos comentarios cortitos. Uno, recuerdo cuando era residente con José Luis de jefe en unidad coronaria, nosotros usábamos muchísimo quinidina. Y un poco con lo que era paciente, la historia clínica, examen físico, electro, placa y laboratorio, usábamos quinidina y no hemos tenido nunca ningún problema. Y el otro comentario es... Algo las diarreas. Sí, bueno, y medíamos el QT, pero no hemos tenido buenos resultados. Y el otro punto es si la dejaríamos medicada esta paciente, Gargui, por ahí, que uno siempre habla, esta paciente sale, y Carlos, que sale con extrasístole supra, y por ahí trabajos han mostrado que son predictores de recurrencia la extrasístole supra. Si ustedes la dejarían medicada... aparte la reversión de la repetición de la arritmia es muy frecuente en las primeras semanas. O sea, en los primeros días post reversión. Yo siempre los dejo medicados por lo menos una semana y después evalúo. Pero esta paciente que se va a ir de alta a su casa, seguro, yo la dejo medicada una semana y sigo con propafenona, obviamente, y beta bloqueantes, y la dejo medicada una semana y después de la semana entro a evaluar. ¿Y por qué una semana, Gargui, y no un mes? Porque hay distintos estadios en la reversión, en los nuevos episodios. No tengo la base científica actual para decírtela, pero recuerdo de haber leído en algunos trabajos cuál es la frecuencia más alta de repetición de la FA. Y dentro de la primera semana, no sé si alguno lo tiene fresco, esto lo he leído hace años, no hace días o hace poco. Sí, no, yo tampoco. La primera semana es la más caliente. Entonces, sí, por ahí la cuido un poco más. Hay estudios que dicen que el primer mes es el más caliente. Claro. Por eso hay el famoso, la escala 1-1-1-1, de que se da en las primeras horas, en el primer día, en la primera semana y en el primer mes. Yo opinaría que el Chatvax, por ejemplo, es un muy buen predictor de stroke, pero también es muy buen predictor de recurrencia. Y esta paciente, la posibilidad de recurrencia es alta. Y como decían allí, la posibilidad de recurrencia es en el primer mes. En estudios recientes, hasta el 30% de los pacientes tienen recurrencia en el primer mes. Así que yo personalmente los dejo prácticamente a todos con antiarrítmico durante un mes o 2 meses incluso, para seguir evaluándolo, sí. Bien, perfecto. Bueno, Mica, vamos cerrando si querés. Dale. Para pasar al segundo.
Bueno, acá un poquito de lo que decías vos, la clase 1, en lo que es la fleca y la propafenona, pero más o menos ya lo hablamos. Este es el segundo caso, que es un paciente masculino de 78 años de edad que ingresa derivado por el servicio de emergencia por un cuadro de 4 horas de evolución que estaba caracterizado por dolor retroesternal opresivo de intensidad 4/10, sin irradiación ni síntomas neurovegetativos acompañantes, que se desencadenó en el reposo y negaba palpitaciones y disnea. El paciente no tenía factores de riesgo ni antecedentes cardiovasculares. Como otros antecedentes refería a polimiositis por cuerpo de inclusión y epilepsia, y no presentaba alergias. Venía medicado con levodopa y aspirina, y presentaba un estudio en nuestra institución que tenía un eco con una FEI del 65%, una hipertrofia miocárdica de predominio septobasal, con una dilatación severa de la aurícula de 59 milímetros por metro cuadrado, y una esclerosis valvular aórtica con dilatación de la aurícula derecha. A su ingreso se presentaba normotenso, con una frecuencia cardíaca nuevamente irregular, de 10, más o menos 10 latidos por minuto, de 160. Se encontraba vigil, con ruido cardíaco normofonético, sin tercer ruido, sin soplo cardíaco, una buena mecánica ventilatoria, una hipoventilación generalizada, asociado a rales velcros medio basales, sin edema en miembros inferiores. Se realiza entonces el electrocardiograma al paciente, donde también se constató un ritmo de FA a 160 latidos, más o menos 10 latidos por minuto. Tenía un eje de 0 más 30, con un QRS angosto, y se puede observar que impresionaba tener un empastamiento de la rama descendente del QRS en D1 y ABL, así como también complejos más chicos en lo que eran los miembros, y un infra del ST aproximadamente 1 milímetro a predominio de B5, B6. Un poquito desviado a la izquierda el eje, Mica. Yo creo que el comentario que uno haría en un paciente de 78 años que ingresa con dolor tipo anginoso, creo que dijiste, prolongado, con este electrocardiograma como una leve injuria, uno diría, bueno, es una angina secundaria al episodio de taquiarritmia de FA. Creo que a pesar del dolor, con 4 horas de tolerancia, diría que el cuadro coronario de base, no sé si lo tiene, debe ser de poca jerarquía, y a los 78 años bancarse esta frecuencia cardíaca durante 4 horas, hablaría que no me preocuparía mucho el tema coronario, y sí el tratamiento de su arritmia, obviamente. Higinio, yo para hacer el ejercicio, sobre todo con nuestros residentes de primero, el mismo pensamiento que teníamos en el primer caso, de dónde lo ubicaríamos a este paciente, recordar que el dolor anginoso es un signo de inestabilidad, en definitiva, y que no, a diferencia de la paciente anterior, por más que está normotenso y no tiene signos de insuficiencia cardíaca, sería un paciente que deberíamos manejar en cuidado crítico, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. No, estoy de acuerdo. Realmente tiene 78 años, está con ángulo de 4 horas de evolución, se puede compensar en cualquier momento, está claro. Pero creo que hay que abocarse rápidamente a resolver la arritmia. Coincido con eso. Bien. Y a ver qué opinan Carlos, José Luis, Diego, respecto de cuál sería el enfoque aquí, hasta aquí, sin tener más datos que la historia, el examen físico y el electro. No, bueno, sí, coincido un poco con lo que se comentó recién. Tiene un infranivel de CT en cara anterior, la cara inferior, que a veces hay que mirar cuando hay infra en precordiales, es importante ver la cara inferior, a ver si no hay supra por ahí, pero bueno, el electro es medio movido, pero no parece tener, digamos, supra en cara inferior. Sí tiene los QRS mellados ahí con una pequeña Q en D2, D3 y ABF, pero me parece que son Q muy, muy pequeñas, pero bueno, me da un poquito de duda eso, pero claramente un dolor anginoso en presencia de un F de alta respuesta hace prender las alarmas de que esta arritmia está causando, entre comillas, una descompensación de algún tipo, en este caso isquémica, y debe ser rápidamente revertida, probablemente con cardioversión y por supuesto también previa anticoagulación
con algún NOAC o alguna heparina, digamos. Nuevamente lo mismo, mientras recibo al paciente y lo subo a la unidad coronaria o preparo todo, ya le estoy dando un anticoagulante a este paciente. Y de acuerdo a la velocidad que haya para, en fin, para hacer la cardioversión o lo que fuera, hay que darle algo para controlar la frecuencia en forma, diría, rápida, porque, bueno, no sé, esto ya depende del lugar donde esté, ¿no es cierto? Pero muchas veces se le da alguna dosis de diltiazeno o verapamilo, o para bajarle la frecuencia hasta tanto se proceda a la cardioversión. Bueno, eso dependerá ya de la logística del centro. Perdón, porque no nos olvidemos... perdón, Carlos. No, está bien, sí. Que no nos olvidemos que hay veces que el paciente ingirió algo y no lo podemos sedar para revertirlo, entonces hay que tener alguna herramienta también a veces hasta que podamos llevarla adelante, ¿no es cierto? Por eso, de acuerdo a la logística del centro, por eso comenté eso. Sí. Diego, ¿quería decir algo? No, sí, una consulta. Estoy totalmente de acuerdo. Si en el camino de que yo lo medico, le bajo la frecuencia cardíaca, le mejoro el doble producto y el paciente deja de tener dolor, ¿eso me habilita a poder usar algún antiarrítmico para revertirlo o sigo por mi camino de la cardioversión eléctrica? En lo personal no cambiaría la indicación, porque no la cambiaría. Tampoco estás seguro cuál es el monto isquémico del paciente, no sabes qué grado de isquemia o atontamiento miocárdico le quedó, digamos. No cambiaría la indicación, no. Okay. Yo estoy de acuerdo, incluso este paciente me tranquilizaría mucho tener un ritmo sinusal, así que y ver qué pasa después. Bien, bueno, Mica, continuamos. Bien. Bueno, se le realizó una placa de tórax donde presentaba una buena técnica, con un índice cardiotorácico conservado y parecía que tenía congestión de los cilios. Un laboratorio que no tenía alteraciones significativas, nuevamente tenía una función renal normal, con un ionograma también conservado, y no presentaba anemia ni plaquetopenia. Estaba un poco anémica, che. Sí, un poco, pero para hacer hemoglobina. Sí, pero no era un valor muy bajo, a eso me refiero. Bueno, al paciente lo que se hizo es se estaban haciendo todos los métodos para hacer cardioversión eléctrica, y en ese instante el paciente revierte en forma espontánea a ritmo sinusal, queda con una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, con un eje de 0, casi tomamos como de fisodifásica de 0, con un QRS angosto, y ya no presentaba las alteraciones en la repolarización en lo que era todo cara anterior. Evidentemente el Angor era producto precisamente del doble producto. No vemos que 160 por minuto en un paciente de 78 años es una prueba supramáxima, digamos, ¿no es cierto? Bueno, quiero saber la opinión de ustedes respecto de hay que medicarlo, seguirlo medicando, aprovechando que está en ritmo sinusal, darle una droga antiarrítmica, evaluar previamente isquemia, seguir con betabloqueantes. ¿Qué opinan? A mí me gustaría darle un antiarrítmico, porque tiene una aurícula izquierda muy grande. No parece en el electro, justamente estaba mirando eso, no parece tener una aurícula izquierda muy grande, ni siquiera una P mellada. Nada, Gary, nada. Estoy pensando, no, pero la aurícula izquierda, no sé, no tengo el número ahora de vuelta en la cabeza, pero me parece que estaba severamente dilatada, ¿no? 59 por mililitros metro cuadrado, severamente dilatada. O sea, yo creo me gustaría dar un antiarrítmico. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge. Lo que pasa es que hay que seleccionar muy bien, porque si bien el electrorevisión... nada más, Sí, no, el sotalol también se podría utilizar. El sotalol también se podría utilizar. Está de alguna forma avalado en pacientes de estas características, pero sí, son las dos posibilidades. Y a los 78 años me inclinaría por la amiodarona, evidentemente. Yo creo que también opino lo mismo. Es interesante analizar porque muchas veces hemos recibido la pregunta a los residentes
qué fue la causa de la arritmia, si la isquemia, el Angor, lo mandó a tener la fibrilación o la fibrilación del Angor. En este caso está claro que es la arritmia la que generó el cuadro clínico y no necesitaríamos una prueba funcional en principio, porque ya la tenemos. El paciente hizo 4 horas de fibrilación auricular con dolor y no generó más que una pequeña injuria. Creo que el hecho de agregar algún beta bloqueante no estaría mal. Yo creo que lo que dijo José del sotalol sería interesante. Tal vez la amiodarona también tiene 78 años, probablemente no va a usar muchos años la droga, pero no también la combinación sí. Bueno, tiene 78, ponele 10 más. Te voy a matar, Higinio. Pero bueno, también se podría combinar un antiarrítmico de grupo 1C con baja dosis beta bloqueante. Yo creo que de entrada hay que darle beta blockers, porque hasta que tengamos la amiodarona va a pasar unos días. El problema es que no le daría ahí sotalol. Bueno, yo no soy amigo históricamente del sotalol, ustedes me conocen. Pero está sesgado. Sí. Si yo le doy sotalol, no le puedo dar amiodarona al lado. Eso seguro. No. Alargar el QT. Bueno. O sea, yo le daría un beta bloqueante de entrada que no sea sotalol. A menos que José Luis, que le gusta el sotalol, yo sé, porque cada uno tiene su preferencia. Pero José Luis le daría sotalol solo a lo mejor y no le daría amiodarona. A mí me parece que con una aurícula izquierda tan dilatada necesita un buen antiarrítmico, que esta FA la ha venido repitiendo desde hace tiempo, es la hipótesis, y necesita un buen antiarrítmico. Entonces, hasta que prenda la amiodarona, porque también está qué dosis le doy, cómo le impregno, en cuánto tiempo, hasta que prenda un poco la amiodarona, yo le voy a dar un beta bloqueante, pero me voy a inclinar seguramente por algo que no sea sotalol, porque asociar las dos ya es demasiado. No, está contraindicado, más que demasiado está contraindicado. Que quede claro. A eso vamos, sí, las dos prolongan el QT. Yo personalmente... Sí. Yo para redondear un poco diría que la arritmia en este paciente tiene un comportamiento, entre comillas, maligno, digamos. Así que habría que ser exigente en cuanto a la prevención de nuevos episodios, o por lo menos tratarlo lo mejor posible. Y coincido con amiodarona, no tendría ningún problema en darle amiodarona a un paciente que una arritmia le trae angina secundaria. Es algo que bien vale el precio pagar de amiodarona en este caso. Y tampoco me olvidaría de insistir que tiene que estar anticoagulado si haya sido su primer episodio. Eso siempre. Pero a veces hablamos mucho de antiarrítmico y nos vamos por las ramas, pero creo que me parece genial, pero siempre eso creo que tenemos que insistirlo. Y después un poco de la cardiopatía de base, le descartaría que no tenga una estenosis aórtica por la hipertrofia, por la esclerosis aórtica en el eco. No sé si ya lo descartaron, pero bueno, me parece que eso habría que apuntarlo. Si bien el electro parece inocente, muchas veces en pacientes añosos ese fenómeno se da. Así como la P no da nada, tampoco el QRS puede no mostrar nada tampoco. Bien, bueno, perfecto. Seguimos, Mica, para ir cerrando el segundo caso. ¿O no? Bueno. El paciente luego hizo un nuevo episodio de fibrilación auricular. El paciente ya estaba con tratamiento con bisoprolol, se había ido de alta con 5 miligramos día y se había ido con un NOAC reglado. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo seguimos con ese paciente? Bueno, eso es lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. En general, el consenso es para amiodarona. Algunos podríamos utilizar sotalol, pero eso un poco ya es lo que discutimos recién, Mica. Vale. ¿Pero lo revertirías, Laura, de nuevo? ¿Qué harías? Sí. Sí, lo revertiría, obviamente. Bien. Le hubiéramos dado amiodarona antes de que empiece otra vez con el episodio de fibrilación auricular, y ahora nos tocaría pensar lo mismo que pensamos al principio, que luego revertió espontáneamente, pero que en definitiva estábamos todos pensando en cardiovertirlo. Ahora nos está dando la chance. Bueno, ahí terminan los dos casos. Bueno, cardiovertido, amiodarona. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen algún otro comentario respecto a lo que charlamos hasta ahora, vamos a pasar a la primera charla que está a cargo del
el doctor José Luis Ramos, que nos va a actualizar un poco sobre las novedades de las nuevas guías europeas de fibrilación auricular. José, cuando quieras. ¿Se ve allí? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Ya nos hemos saludado antes, pero un poco lo que yo quería establecer acá son ciertas pautas previas a ver qué nos dicen las nuevas guías. Rápidamente, todos sabemos que la cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica, constituye el primer paso en la estrategia de mantenimiento del ritmo sinusal en los pacientes con fibrilación auricular sintomática. ¿Y por qué insistimos tanto en el control del ritmo? Bueno, podemos discutir mucho, pero FA no es lo mismo que ritmo sinusal. Datos recientes, olvidándonos de Framingham, que ya son históricos, siguen sosteniendo que la FA incrementa la mortalidad, tanto paroxística como permanente o persistente. Fíjense que a los 3 años y medio ya el 10% de los pacientes con FA paroxística, según el Engage, se muere. Eso no es una pavada. Y lo mismo pasó en el Gelfield AF, el registro famoso que acaba de ser terminado y presentada los primeros resultados, donde a 2 años había un incremento de casi 4 veces en la mortalidad total, que luego se estabilizaba. Esa mortalidad se incrementaba de acuerdo a los criterios de Chat, de la misma manera que Stroke, a mayor Chat bank, mayores eventos, y se vuelve a repetir que si bien la FA persistente y permanente tiene mayor mortalidad, la que más lo tiene, la tiene en mayor medida que la paroxística, que también la tiene. Otro concepto que hay que tener es que la FA es una enfermedad progresiva. Ustedes ven que con el tiempo va cambiando de forma, se hace más persistente hasta permanente. Hay alguien que está caminando por un piso de madera. Bien. Sería bueno que apaguen el micrófono, por favor. Eugenio, me parece, está. Bueno, lo que sí es importante considerar acá es que a medida que se incrementa, digamos, en la evolución, se hace más difícil su reversión, por eso hay una etapa crítica para poder mantener el ritmo, y que esto ha sido demostrado que cuando más precozmente actuemos, mejores resultados tenemos. Lo acaba de mostrar un estudio como el IST-AFNES 4, que fue uno de los primeros que conocemos, donde se vio un decremento en el resultado primario de casi el 25 al 30%. O sea que todo esto va reforzando el hecho de que tenemos que actuar precozmente sobre la FA. Ahora bien, siempre nos planteamos por qué es mejor el ritmo sinusal que la FA, y nos planteamos que hay mejor calidad de vida, puede mejorar la fracción de eyección, mejorar la tolerancia al ejercicio, habrá menor riesgo de stroke, eso aún no está demostrado, hay algunos indicios, pero sí el concepto que nos dejaron los estudios que hicieron en los primeros años de este siglo, sobre todo en la FIN, creo que ir a abandonarlo, porque controlar la frecuencia no es lo mismo que controlar el ritmo, y eso se vio muy bien en este seguimiento de un numeroso grupo de pacientes de Canadá, donde se ve perfectamente que al comienzo del tratamiento la mortalidad del control de la frecuencia es menor que el control del ritmo, pero que a medida que pasa el tiempo esto se va invirtiendo y entre 3 a 5 años empieza a mejorar la sobrevida de los pacientes que tienen control del ritmo. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Para qué controlamos el ritmo? Para volverla asintomática con síntomas moderados, evitar la anticoagulación, prevenir stroke, prolongar la sobrevida. La guía previa nos decía que solamente la terapia de control del ritmo había que utilizarla para mejorar los síntomas. Hoy ya nos ha agregado que también mejora la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida como clase 1A. Y esto se da porque en numerosos estudios, y sobre todo el registro europeo del Euro Heart Survey, se vio perfectamente cómo la fibrilación auricular hace decaer la calidad de vida. Y esto se vio que si bien la FA no era un factor multivariable aislado, se vio que estaba firmemente asociado con
la progresión con los síntomas y con los eventos adversos, sobre todo las comorbilidades. O sea que esto nos agrega la guía ahora. Otra cosa que agrega la guía y que tenemos que tenerlo en cuenta es que ya vimos la clasificación, la conocemos, primer diagnóstico, paroxística, persistente, la presente de larga duración y permanente, y que hay que abandonar algunos conceptos o algunas definiciones que teníamos como la patente de la fibrilación auricular solitaria, si es valvular o no valvular, y aquí diferenciar perfectamente cuando hay una insuficiencia estenosis mitral o válvulas mecánicas, y el concepto de fibrilación auricular crónica. Cuando nos dice cómo vamos a intervenir para mantener el ritmo o mejorar al paciente, la guía anterior, a través del concepto de los 5 campos, nos decía que el primer campo era controlar en forma aguda la frecuencia y el ritmo, o sea, como resultado, esperar la estabilidad hemodinámica, que eso mejoraba la esperanza de vida de los pacientes. Hoy, con el nuevo concepto de ABC Pathway, nos dice que con respecto a la letra B, que hay que mejorar los síntomas considerando la estrategia de control del ritmo a través de la cardioversión, drogas antiarrítmicas o, por supuesto, la ablación. Bien, ahora, primer concepto para residentes, sobre todo, y muchos que no lo hemos ido olvidando, ¿cuáles son los potenciales targets de las drogas antiarrítmicas que hay que considerar y cuál es su efecto cuando la administramos? ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo dar una droga de clase 3, cuyo blanco es el periodo refractario y la reentrada, a dar drogas de clase 1, como por ejemplo Fleca, Propa o Bernacalan, que lo tuvimos en algún momento, que actúan sobre la actividad gatillada y sobre la actividad ectópica, que es fundamental para tratar a este tipo de pacientes. Este es el concepto de cuándo actúan las drogas. Evidentemente, las drogas de clase 1C actúan en forma inmediata, y la diferencia con la miodarona es que la miodarona actúa en forma lenta, por ahí controlando la respuesta ventricular, pero sabemos que hasta las 12 horas no hay un efecto de la misma magnitud de la miodarona. En definitiva, todos podemos esperar con estas drogas que alrededor de las 24 horas, el 60-70% de los pacientes pueden alcanzar ritmo sinusal y no podemos esperar más que eso. Otro concepto interesante que está en este trabajo que está publicado en Europace por fuera de las guías es que las drogas también se pueden administrar para disminuir el umbral a la cardioversión y para suprimir, que es un poco lo que estuvimos viendo recientemente, la recurrencia inmediata, estas drogas de clase 1C o la misma miodarona o el sotalol, que no hay que esperarla para que revierta, sino para mejorar la reversión cuando uno hace una cardioversión eléctrica, por ejemplo. Y también, como dice este concepto, para suprimir la recurrencia subaguda, como ya se charló recién. Entonces, un concepto con respecto a la cardioversión en las nuevas recomendaciones es que la cardioversión farmacológica hay que indicarla solamente si el paciente está estable hemodinámicamente, luego, como vimos, de las consideraciones del riesgo tromboembólico. Y para pacientes con sospecha de enfermedad del nódulo sinusal, trastornos de la conducción auriculoventricular o QT prolongado, hay que evitar la reversión farmacológica a menos que uno lo haya considerado y considere que puede ser factible. Con respecto a las drogas, acá están las dosis, ya las conocemos, Fleca, Propa, Bernacalan, que lamentablemente no tenemos más, la amiodarona, que todos sabemos que hay que administrar en forma endovenosa sabiendo que los riesgos que puede tener con respecto a hipotensión, sobre todo en pacientes con falla de bomba, y butilide que no tenemos, y el concepto de que para decidir la administración de una droga hay que considerar la patología estructural, que es lo que se estuvo hablando. Si hay cardiopatía estructural o no, eso nos hace decidir a favor de drogas como Fleca o Propa, o pensar directamente en amiodarona si es consistente con la situación clínica. La cardioversión, de alguna de las dos formas, es recomendada en pacientes sintomáticos con fibrilación auricular persistente como parte del control de la terapia. Esto es importante porque siempre vamos a intentar una reversión, aunque pensemos que puede fracasar. Generalmente lo intentamos y no ha sido hecha nunca.
y repetir el concepto de que la cardioversión farmacológica solo está indicada cuando los pacientes hemodinámicamente están bien. Una cosa importante que nos pasó con un paciente que vimos recién es cómo las pautas que hay que tener post-cardioversión, es decir, reconocer rápidamente si hay una recurrencia de la fibrilación auricular a través de un registro electrocardiográfico, evaluar la eficacia de las drogas antiarrítmicas a través de la valoración de los síntomas, monitorear estrechamente si aparece proarritmia a través de los datos del electrocardiograma, evaluar el balance de los síntomas entre los efectos colaterales y la calidad de vida, evaluar las morbilidades asociadas, siempre a través del tiempo, esto más allá de la reversión en agudo, debido a que pueden aparecer enfermedades que no hagan cambiar las drogas, y sobre todo, una cosa en la que hiciste en la última guía es que hay que pensar en la modificación de los factores de riesgo cardiovascular en forma intensiva. Entonces, acá también la guía nos da otras recomendaciones con respecto a lo que hablamos, el pretratamiento con algunas drogas, como propa, miofleca, etcétera, para considerar la facilidad de la cardioversión eléctrica, que eso a veces lo hacemos en pacientes que ya tienen bastante tiempo de arritmias para favorecer la reversión. El concepto de pill in the pocket, que como hablábamos recién, es importante considerarlo cuando el paciente ya ha tenido la demostración de la eficacia y de la seguridad con esa droga. En ese caso sí se recomienda la posibilidad de, en los pacientes que la toleran bien. Y bueno, de nuevo, la recomendación de evitar o hacer con cautela una cardioversión farmacológica en pacientes enfermos eléctricamente. Otro concepto de la guía, este es el flowchart, o sea, el esquema de decisión que nosotros hemos adaptado. Un concepto nuevo que introduce es la posibilidad de la cardioversión retardada, es decir, la posibilidad de que en pacientes de bajo riesgo tromboembólico poder esperar hasta dentro de las 48 horas, cosa que, como se comentó, quizás no sea lo más conveniente en este momento, pero esto surge de, como les comentaba, del estudio RAISE 7, donde se vio que en la espera hasta 48 horas, cuando la arritmia es tolerada, hay un 70% de reversión espontánea, cuando solo hay de un 16% cuando uno plantea una cardioversión inmediata mientras prepara las cosas o empieza a administrar las drogas. Esto no mostró diferencias con la presencia de ritmo sinusal a 4 semanas. Otra cosa que se comentó y que es importante considerar, que hoy tenemos a los anticoagulantes directos como medio para iniciar una rápida anticoagulación. Todos estos estudios han mostrado el beneficio, sabiendo que son igual de seguros que los antivitamina K, igual de eficaces, y sí que demora menos tiempo hasta la cardioversión que los otros anticoagulantes tradicionales. La guía ha introducido como clase 1 la utilización de los anticoagulantes directos como con eficacia similar y seguridad que la warfarina, cuando en la guía anterior era en clase 2A. Estas son nuestro protocolo, que no voy a reescribir por supuesto, está en manos de todos ustedes con respecto a evaluar riesgo tromboembólico cuando es menor de 48 horas, como hizo en esta paciente sin cardiopatía estructural, comenzar con fleca, considerar asociar alguna droga para controlar la frecuencia. Bueno, estas son todas el manejo de estos pacientes, y algo que pasó con el segundo paciente, que es la recurrencia inmediata, donde uno puede utilizar control de la frecuencia o comenzar con un antiarrítmico como amiodarona u otros, de acuerdo a la cardiopatía estructural. Como conclusión, solamente les puedo decir que si bien la lucha es dura y a veces estamos en desventaja, seguimos luchando en todos los pacientes para mantener el ritmo sinusal, y también decir que somos fanáticos hasta la muerte de mantener el ritmo sinusal como se pueda. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta. Me gustaría hacer alguna, si puedo, alguna pregunta o comentario. Dale, Gargui. Sí. La primera pregunta, José, yo lo leí a Liz también. ¿Vos te acordás la edad promedio? Estaba alrededor de los 70 años.
Sí, porque uno va viendo tantos años de trabajar en fibrilación auricular, uno va viendo pequeños detalles. Yo también durante años no le dimos mucha bolilla tanto al control de ritmo, y creo que en los últimos años cada vez nos dedicamos más, y yo le estoy dando importancia como un hecho agregado, que no sé si figura exactamente en las guías, pero no en los resúmenes de las guías, es la disfunción diastólica. O sea, cada vez atendemos más pacientes añosos, y uno los ve que a lo mejor los ha dejado con FA durante años. Los pacientes suelen ser hipertensos, bueno, y la simple edad nomás los llevan a una disfunción diastólica que hace que comprometan su función ventricular, y obviamente por eso es una idea de que, digamos, estos pacientes también se mueren más. Ese sería el planteo. Se mueren más, no sé si ustedes opinan lo mismo, por eso creo que es un dato que va a favor de la mortalidad de estos pacientes. Me ocurre en la clínica cotidiana que tengo algunos que los he dejado en FA, y bueno, con el tiempo empiezan a desarrollar la disfunción diastólica cada vez más importante, una aurícula izquierda cada vez más grande, ya imposible de revertir, y dije, ¿por qué no cambié de opinión tiempo atrás, ¿no? El pregunto. Y eso está ocurriendo justamente por la edad dañosa de estos pacientes, y que vienen al consultorio con una disnea que ya no se la podés arreglar. Por eso hoy desde el vamos empiezo a considerar la disfunción diastólica como un hecho importante que patea en contra. No sé si piensan todos igual. Y me gustaría... Yo podría decir, y también podría trasladarle la pregunta a Carlos, que lo que se está viendo en el mundo es que, el otro día lo hablábamos con Carlos Morillo en un webinar, es que cada vez hay más tendencia a tratar precozmente justamente por esa razón. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos ahora con pacientes que no han sido tratados en su momento porque los conceptos eran distintos, porque no respondieron, etc. Creo que nos tenemos, y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Jorge, porque eso lo vemos frecuentemente. Creo que lo que tenemos que plantearnos ahora en más es que cuando tenemos un paciente con FA, y sobre todo cuando inicia, en la corrección de los factores adicionales que tienen una importancia tremenda, y también el tratamiento precoz. Que eso, si bien no está avalado hoy por estudios grandes, porque el Cabana tenés que ir a mirar los pacientes tratados efectivamente para ver el beneficio sobre mortalidad, sí se está viendo en pacientes con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, incluso con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Entonces yo creo que ese es el concepto que va a ir cambiando a través del tiempo, y cada vez vamos a tener más evidencia. Estoy seguro que en la próxima guía van a salir trabajos que van a poner que también vamos a tener que utilizar el mantenimiento del ritmo para disminuir la mortalidad. No sé qué pensás vos, Carlos. No, estoy de acuerdo con todo lo que están comentando. El tema de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que en el fondo es un problema diastólico, como dice Jorge, de alguna manera en las guías ya está a la par de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, digamos. O sea, y aparentemente, por lo menos, en los grandes centros, la ablación de la FA en este marco no parece ser de un resultado distinto, es decir, como que se puede hacer ablaciones en este grupo de pacientes. Lo que pasa es que me parece es que hay que tratar de tratar la fibrilación auricular precozmente por una cuestión no solamente de pronóstico, sino también de eficacia de lo que uno va a hacer. Cuando uno toma al paciente ya más con muchos años o mucho tiempo de fibrilación auricular, todos sabemos que es una batalla bastante difícil de ganar. Entonces, creo que se suma al hecho de que uno puede mejorar el pronóstico tratándolo precozmente, el hecho lógico de que tratar un paciente con mucho tiempo de fibrilación auricular, por más que uno diga, vamos a hacerlo a partir de ahora, tiene muchas chances de no poder lograr mantener ritmo sinusal, porque el paciente ya tiene su aurícula remodelada, y es complejo hasta incluso con ablación mantener ritmo sinusal. ¿Puedo hacer una pregunta? Gracias. Bueno, última, así pasamos a la charla de Carlos. José, en el caso de tener que controlar la frecuencia cardíaca, que se ha reivindicado nuevamente la digital, en las nuevas guías no escuché, porque me perdí, no sé si pusieron algo al respecto.
No, está considerada de la misma manera porque no consideraron el trabajo ese, porque fue presentado justo en el europeo. De todos modos, yo creo que sigue teniendo un rol. A veces uno se da cuenta y encuentra pacientes que, por ejemplo, me pasó el otro día, lo cuento como una experiencia personal, un paciente que no sabía cómo estaba su función sinusal, hacía episodios de FA, estaba anticoagulado correctamente, y vos decís, a este paciente cuando tenga la FA, le voy a dar un beta bloqueante y para controlar la frecuencia, y cuando salga va a salir con 40 por minuto, sintomático. Bueno, a veces en pacientes dañosos, no digo en un paciente joven, la digital es una opción interesante para controlar la frecuencia, porque por ahí no tienen tanta actividad y no se dispara la FA cuando el paciente hace su actividad habitual. O sea, yo creo que es una droga a considerar. Ahora, en la guía nueva no está en otro plano, porque el trabajo se presentó justamente en el europeo en el mismo momento que se presentaba la guía. Bien, yo agregaría la utilidad de la digital en aquel paciente que tiene un FA y vos estás sospechando que abajo de eso hay una enfermedad del nódulo sinusal. Sí, eso es lo que decía Jorge, justamente me pasó con este paciente. Con eso, no te escuché bien, perdóname. Sí, pero es muy interesante esa consideración siempre. Bien, bueno, para finalizar le damos paso a la charla del doctor Carlos Lavadet, que va a versar sobre lo mismo que estamos hablando hasta ahora, estrategia de reversión en la situación actual. Carlos, nuevamente gracias, dejo para que inicies y gracias a vos nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes, que nos tenemos una relación de muchos, muchos años, por suerte. No sé si se ve bien acá. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, creo que probablemente voy a repetir muchas de las cosas que ya mis colegas fueron hablando a lo largo de la mañana. Cuando yo vi este trabajo que salió en un europeo, que en realidad es un comentario de una tormenta perfecta para los cardiólogos, la verdad que yo lo veía lejano esto, porque en esta editorial de 2 italianos, cuando Italia tenía 15.000 casos de COVID, habla de todas las desgracias que están teniendo los cardiólogos en cuanto a que dejan de trabajar y no hacen más nada de cardiología y lo único que hacen es ver COVID. Yo lo miraba a la distancia y realmente por suerte en el Hospital Argerich ahora está un poco mejor, pero les aseguro que hace 2 meses realmente reproduje todas las pesadillas que estos médicos italianos comentaban en este artículo en cuanto a que la cardiología desapareció, sin unidad coronaria, sin cama de cardiología. Nosotros como electrofisiólogos realmente no hicimos absolutamente nada, nos dedicamos a atender COVID. Así que esto nos llegó y espero que a ustedes los afecte de la menor manera posible. ¿Qué se sabe de las arritmias en esta situación que estamos pasando? Bueno, no mucho, no hay muchas cosas. Como arritmias más frecuentes, lo reportado parece ser que es simplemente la taquicardia sinusal y la persistencia de la taquicardia sinusal un tiempo más allá de la internación en casi la mitad de los pacientes por fenómenos autonómicos. Lo mismo que la bradicardia sinusal, que es un poquito menos frecuente y que es más transitoria que la taquicardia sinusal. Fibrilación auricular, que es el tema de hoy, está reportada entre un 3 y un 7% de los casos. Realmente no, en mi hospital por lo menos, realmente nosotros tuvimos una incidencia muy baja de fibrilación auricular y la verdad es que los pacientes que desarrollaron fibrilación auricular todos estaban con neumonías y con tratamiento con oxígeno, de manera tal que era muy complejo de saber si era una arritmia primaria, cuál era el verdadero desencadenante de esta fibrilación auricular. Y como dice aquí, una cuarta parte de los pacientes por COVID tenían FA previa, pero bueno, eso pudo haber sido un marcador nada más porque eran muchos pacientes añosos. Uno de los problemas más interesantes para mí es este. Este es un trabajo de Dinamarca donde se observa en la columna de arriba qué pasó el año pasado en cuanto, estos son los pacientes que tenían fibrilación auricular, acá en esta barra celeste, la proporción de pacientes con stroke, desencadenado por FA, y abajo lo que pasó este año luego de la cuarentena, es decir, el lockdown, es decir, el cierre de todo. Fíjense cómo decaen las consultas por fibrilación auricular en forma muy significativa,
pero hay un aumento de los stroke y la mortalidad asociado a fibrilación auricular. Es decir, hubo un 47% menos de consultas por fibrilación auricular. Interesante que los pacientes que consultaban por fibrilación auricular eran los jóvenes, es decir, los pacientes jóvenes que generalmente son los que se ponen más sintomáticos y no los pacientes añosos o con comorbilidades. Aumentó el 41% prácticamente la incidencia de mortalidad total y stroke. Y eso se consideró que era por la no consulta de los pacientes más añosos o más enfermos por todos los motivos que conocemos, temor, guardias que solamente atienden COVID, y esto creo que es un muy buen ejemplo de lo que logra la cuarentena en cuanto a una patología como la fibrilación auricular, y me parece que esto se debe reproducir en otras enfermedades también. Esto es simplemente a modo de que cómo una virosis, es un ejemplo de cómo una virosis realmente incrementa el riesgo de fibrilación auricular. Esto de forma indirecta uno lo puede decir, porque cuando la vacuna para la influenza, por ejemplo, que es un estudio también dinamarqués muy, muy importante, publicado hace muy poquito, donde pacientes que tenían insuficiencia cardíaca eran vacunados, y fíjense que a mayor dosis de vacuna, menor incidencia de fibrilación auricular y de mortalidad. De alguna manera esto está diciendo que la virosis, y en este caso no debería ser distinto el coronavirus, debería producir más fibrilación auricular en plena pandemia. El mecanismo de la fibrilación auricular en estos tiempos, en el medio de la pandemia, realmente no se sabe. Cuando vemos estos gráficos con miles de explicaciones es porque realmente no hay muchísimos factores que pueden llevar a la fibrilación auricular. Realmente uno no puede establecer, y me ha pasado en el hospital que me han consultado en terapia con pacientes con FA, y es imposible saber si es una cuestión de miocarditis, y digamos una relación directa viral, o a través de, porque todos estos pacientes ya están con hipoxias, con neumonías, y de manera que es muy difícil de saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Nosotros publicamos este trabajo en estos tiempos por el tema de que nos pasó que no se querían hacer electrocardiogramas a los pacientes con COVID, porque era logísticamente un problema en cuanto al personal dedicado, la limpieza, la esterilización de los equipos que van de una cama a la otra. Así que utilizamos este sistema, que es el sistema Cardia, que ustedes lo ven con los iPhone, ¿no? Donde uno puede sacar una tira de ritmo, ya sea con los dedos o como se ve acá, apoyándolo en el precordio, que la verdad que tiene una mejor señal. Y hicimos un trabajito donde medimos el intervalo QT de los pacientes con muy buena correlación entre el electrocardiograma y el sistema Cardia. Eso fue al comienzo, cuando estaba el tema de las drogas, el tema de la hidroxicloroquina, los antivirales, clopinavir, ritonavir, que también puede producir QT largo, la combinación con atromicina. Es decir, cuando se veía que se iban a usar esos fármacos, de hecho se usaron mucho en el hospital, y usamos este sistema, el cual el paciente, el médico le realizaba esto, y por WhatsApp se mandaba el trazado a una central de lectura que era nosotros, el grupo de electrofisiología, e informábamos los QT y dictábamos las normas a seguir de acuerdo al QT que tenían los pacientes. Pero bueno, después cuando se supo lo de la hidroxicloroquina no se usó más, esto ya quedó más relegado. En tiempo de pandemia, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, esto es un poquito lo que me parece más rescatable. Es decir, en realidad lo que cambia un poco es un poco el enfoque. Es decir, aquellos pacientes que tienen una fibrilación auricular, por ejemplo aquí de más de 48 horas, por poner una clasificación habitual, lo que se estipula es en priorizar el control de frecuencia, es decir, la anticoagulación, bajar la frecuencia cardíaca y tratar de alguna forma de diferir la cardiología eléctrica para más adelante, dado la logística que eso requiere. Tratar de no realizar ecotransesofágico, y en el caso que uno imperiosamente quiera saber si tiene un trombo, utilizar la tomografía computada. Y bueno, usar cardiovisión bifásica, eso ya es conocido, si se puede usar esos electrodos adhesivos. Y lo que sí es interesante es la tendencia a usar
choques máximos de entrada y no escalar la energía de los choques, ¿no es cierto? Este es un trabajo también publicado hace poco donde no hubo mucha diferencia entre los parches, no en este trabajo, pero en otros también van a ver que no hay mucha diferencia entre la exposición de los parches, pero sí el número de choques es mejor realmente comenzar con un choque de alta energía inicial y con choque bifásico, por supuesto. En este trabajo se usó 360, pero bueno, la mayoría de los, por lo menos en nuestros centros, tienen 200 joules, no son de 360, pero parece ser que es el mismo concepto. Para los pacientes de menos de 48 horas y que son estables clínicamente, la realidad es que se puede mantener el esquema actual en el cual se puede priorizar el control del ritmo y utilizar drogas en lugar de cardioversión es quizás lo más importante en este momento para realzarlo, porque uno trata de evitar la cardioversión por el hecho de tener que dormir a los pacientes y el riesgo de tener que bolsearlos y aerosolizar el medio. Entonces, utilizar drogas como lo que hoy ya comentamos en los casos anteriores, propafenona o fleca, es realmente interesante porque van a cortar el tiempo de estadía de los pacientes cuando uno lo que quiere en las guardias es que el paciente realmente con estos tiempos se vaya lo antes posible. Y, por supuesto, agregar beta-bloqueantes. Como ya dijimos, ya con los antecedentes clínicos de ausencia de enfermedad coronaria y insuficiencia cardíaca, es un buen punto para poder dar estas drogas sin necesidad del eco. Y, por supuesto, que si tienen trastorno de conducción o sospecha de baja frecuencia cardíaca y, por lo tanto, enfermedad nódulo sinusal, también deberían ser excluidos. Este es un trabajo realizado en Canadá, donde es un trabajo que comparó realizar dos grupos, uno con directamente choque y otro es tratarlos con drogas y después choque, donde por supuesto no hubo diferencias porque al final todos los pacientes terminaban en choque, pero sí, como se remarca aquí abajo, que hubo un porcentaje importante de pacientes que cuando se le daba la droga antes, la mitad de los pacientes revertían solamente con la droga, de manera tal que evitaban la cardioversión, y eso en estos momentos que corren es un punto a destacar. El otro tema lo comentó José Luis, creo, el tema de este trabajo en el cual uno puede cardioversión temprana o cardioversión tardía, no hay inferioridad en cuanto a mantener ritmo sinusal a 4 semanas. Es un trabajo interesante, es un estudio holandés, donde observen ustedes que cuando se espera, un gran porcentaje de pacientes viene en ritmo sinusal. O sea, estos pacientes dan control de frecuencias y los citan y se encuentra que están con ritmo sinusal. El problema es que en este trabajo, bueno, no es un problema, sino un detalle, es que en este trabajo estos pacientes que estaban en la guardia eran citados inmediatamente al día siguiente, a las 24 horas, y de mantener fibrilación auricular se los cardiovertía dentro de las 48 horas. Es decir que hay que ver si uno tiene la logística. Hay que tener toda una logística para que un paciente va a la guardia, se decide hacerle una cardioversión retrasada y tiene que organizarse de citarlo dentro de las 48 horas, verificar que esté en ritmo sinusal o fibrilado, y si está fibrilada, cardiovertirlo. Y eso ocurrió en la tercera parte de los pacientes, de manera, y no hay forma de predecirlo. Entonces, no es tan sencillo, me parece, uno tendría que tener la posibilidad de tener esa logística, porque si no, no va a saber qué pacientes realmente va a revertir y qué pacientes va a mantenerse fibrilado. Así que ese es un detalle a tener en cuenta. En general, en los pacientes con COVID, que ya tienen COVID-19, así que uno ya sabe que están cursando la enfermedad y tienen fibrilación auricular, quizás lo que más se rescata es la corrección de los factores reversibles, especialmente la hipocalemia. Está relatado de alrededor de un 60% de pacientes hipocalémicos con COVID, enfermos de COVID. Y por supuesto, mejorar el nivel de oxígeno y de su medio interno. Y tratar de priorizar control de frecuencia inicialmente en pacientes enfermos. Si el paciente está en una situación crítica con respirador y bueno, en una situación
muy mal estado clínico, siempre es conveniente, se pueden usar drogas, preferentemente la amiodarona, que es lo que más se utiliza en estos casos. Considerar que si uno va a usar una droga antiarrítmica directa, tener mediciones de QT, y realmente la cardioversión dejarla solamente si hay inestabilidad hemodinámica o isquemia aguda, en la cual la fibrilación auricular tenga un rol predominante. Si no, no se recomienda cardiovertir a estos pacientes. Por supuesto, hay que anticoagularlos con heparina de bajo peso a estos pacientes, y se pueden usar NOAC. Hay alguna interacción de los NOAC con los retrovirales, ritonavir, leponavir, pero la verdad es que prácticamente estos fármacos tampoco están demostrando mucha eficacia, así que tampoco se están utilizando mucho. Esto es una guía reciente, más o menos, donde se resume lo que les acabo de comentar en pacientes con COVID y FA. La forma de llegar a la cardioversión es a través de la inestabilidad hemodinámica. De lo contrario, lo que se prioriza es el control de la frecuencia con las drogas que todos conocemos. Acá figura, como comentaron también, la digoxina. Y realmente lo importante es que hay que, digamos, esperar que la infección ceda y reevaluar después el tiempo, más adelante, qué es lo que se va a hacer. Me pareció interesante, hace 2 años o 3, en las distintas residencias se hicieron trabajos sobre reversión de fibrilación auricular en sus centros, y realmente se enviaron diferentes pósters. Yo rescaté 3 que me parecieron bastante ejemplares, de distintos centros del interior del país. Esto no está acá de qué centro es cada trabajo, pero es interesante ver, así a modo de resumen, qué es lo que las residencias vieron. Observen esto. Son todos pacientes, son todas evaluaciones en guardias de qué se hacía en su centro y cuáles fueron sus resultados. Comparando, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy de manejo con drogas orales contra amiodarona en FA de inicio reciente. Este estudio interesante, 86 pacientes, fíjense, en fibrilaciones auriculares revertidas a lo largo de 5 años, y observen que los pacientes tienen acá un ritmo sinusal al alta similar con amiodarona o con propafenona en este caso, y que los tiempos de internación fueron más cortos con las drogas 1C, ¿no? Acá está. Una disminución de tiempo medio con este fármaco. Este es otro trabajo también de otro grupo de residencias, donde no hubo diferencia muy significativa en cuanto a la reversión, pero la propafenona mostró tendencia a actuar más rápidamente y con menor tiempo de internación de los pacientes, es decir, mostraban nuevamente el mismo detalle. Este es otro trabajo de otro grupo de residencias del interior del país, donde nuevamente lo mismo, se ve acá el tiempo de reversión entre amiodarona y propafenona, como la propafenona tiene menor tiempo de reversión. O sea, como realmente es interesante cuando uno ve, si bien está publicado, como mostró José Luis, esto mismo lo mostró José Luis, en trabajos internacionales, siempre es muy atendible y relevante ver que los resultados se van reproduciendo en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Los 3 trabajos que les mostré en 3 residencias diferentes, en 3 puntos distintos del país, mostraban los mismos resultados, lo cual es muy, muy interesante. Para ir terminando, y sabiendo que hay gente que le gusta la electrocardiografía, uno piensa que fibrilación auricular y electrocardiografía no hay muchas cosas nuevas, es difícil encontrar algo original, pero me gustaría mostrarles algunas particularidades. Esto fue un hallazgo en una guardia de un paciente que consultó, una paciente que consultó por guardia y se le hizo este electrocardiograma. Y bueno, obsérvenlo y saquen sus conclusiones. La verdad es que el residente vino corriendo pensando que no sabía qué pasaba, todos pensamos que era un artificio, pero nos dijeron que era el 5.º electro que le hacían y no había ningún artificio. Y en realidad esto resultó ser este es el electro de 12 derivaciones,
observen lo impresionante que son las ondas de fibrilación auricular en una paciente con miocardiopatía hipertrófica, con una gran hipertrofia del lado derecho, con hipertrofia auricular derecha, y observen ustedes cómo puede verse, como en el ejemplo anterior, las ondas de fibrilación auricular, que uno las ve siempre pequeñas, acá tiene el lujo de verlas grandes. Eran tan grandes que parecía una fibrilación ventricular. Realmente un electrocardiograma que es muy pocas veces uno puede ver fibrilación auricular gruesa de esta magnitud. El otro elemento para ver es este, fibrilación auricular. Esto es una FA con un Wolf. Es una FA con un Wolf que está precedido de una taquicardia paroxística supraventricular, una taquicardia ortodrómica, donde uno ve el QRS regular y acá puede llegar a ver el latido auricular que precipita el corte de la taquicardia supraventricular y el pasaje a fibrilación auricular con Wolf. Esto mismo lo podemos ver en este otro trazado, que es también muy interesante, donde uno ve en la parte inferior un trazado con fibrilación auricular, con QRS angosto, típica fibrilación auricular, pero en la parte de arriba uno observa una taquicardia regular, en realidad es una aberrancia esto, y cómo a nivel de ABR, justo en el momento que se va a hacer ABR, se torna irregular y se transforma en fibrilación auricular. Es muy difícil de encontrar esto en las guardias, porque lo que está viendo acá es lo que vimos recién, el pasaje de una taquicardia supraventricular paroxística a una fibrilación auricular. Esto, por supuesto, si el paciente se hubiese tomado el electro a partir de acá, hubiese sido una fibrilación auricular y nada más, pero el hecho de ver una taquicardia paroxística previa obliga siempre a pensar en un mecanismo potencialmente curable de fibrilación auricular, como son todas las taquicardias paroxísticas. Pueden ser por vías accesorias o transnodales, y es importante siempre sospecharla en pacientes jóvenes, especialmente menos de 40 años, que a veces incluso relatan una cierta regularidad de la taquicardia al comienzo de la arritmia y luego su transformación a una forma irregular. Como conclusión, entonces, yo diría que la incidencia, mecanismo de una fibrilación auricular en COVID no está aclarado, tampoco el mecanismo, que el pronóstico de pacientes con FA internados es difícil de separar de otros factores como insuficiencia respiratoria, sepsis o miocarditis, que las faltas de consultas y controles pueden empeorar el pronóstico de la fibrilación auricular, como ya se demostró en ese estudio que les mostré antes. Esto creo que también se puede homologar a otras patologías. Y las estrategias de control del ritmo con drogas de más rápida acción y control de frecuencia son deseables en pandemia. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, excelente tu exposición, al igual que la de José. No sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta, tiene alguna inquietud respecto de esta última parte, sobre todo relacionado entre fibrilación auricular y COVID. Los residentes que están mudos podrían preguntar, son los que están en el frente de batalla de la lucha con la pandemia. Y que tienen más experiencia probablemente que nosotros. ¿Sí? Exactamente. Laura, yo solamente quiero aclararle al doctor Agargui, porque tenía miedo de haber mentido, que la edad promedio en el ISTAFNET 4 es 70 años. Porque viste que uno no está seguro a veces. Bien, perfecto. Higinio, ¿algún comentario respecto de las fibrilaciones auriculares en coronaria? Y si no, vamos cerrando. Creo que es muy interesante todo lo que se dijo. Creo que José debe haber sufrido al leer que la amiodarona endovenosa es útil, porque siempre nos batió el tablero cuando hacíamos eso. Y también me gustó mucho lo de la premedicación, que muchas veces nos olvidamos, sobre todo cuando nosotros programamos una cardioversión de una fibrilación auricular. ¿Se cortó? ¿O se me cortó a mí? No, se cortó. No, se cortó Higinio. Debe estar manejando. Se fue. A mí me gustaría aclarar algo para los residentes, fundamentalmente.
que siempre se los digo, que la amiodarona endovenosa no es lo mismo que la amiodarona. Ah, bueno, ahí está hablando Higinio. Sí, pero no tenemos audio de Higinio. No, me gustaría perdón porque estoy llegando. Pero, bueno, sigan, no hay problema. Ok. Sí. Me refería para fundamentalmente los residentes aclararle que la amiodarona endovenosa no es lo mismo que la amiodarona oral. A veces cuando a un paciente le han suministrado amiodarona endovenosa dentro de la institución, muchos suponen que está cargado y realmente no está cargado para nada. O sea, nada que ver, el efecto de la amiodarona endovenosa es más un like quinidínico que un like clase 1 que la amiodarona oral, que es, algunos le dicen clase 10, pero es un clase 3, obviamente. A mí me pareció muy interesante el aporte Carlos, del sistema de registro que utilizaron para reemplazar la complejidad del electrocardiograma en estos pacientes, y por lo que vi, qué buena calidad de señal tuvieron para hasta incluso medir QT y más allá de ver el ritmo del paciente. Fue un aporte interesante, sobre todo para esto, la complejidad del uso de un aparato para todos los pacientes y el tiempo muerto que significa, digamos, desinfectarlo al equipo. No, claro, parece mentira, pero fue todo un trastorno cuando se planteó hacer electrocardiograma a estos pacientes. Es realmente un problema, incluso más que nada en la sala, porque en terapia los pacientes están monitorizados, pero en la sala nosotros llegamos a tener una cantidad enorme de pacientes. Toda la sala de cardiología se transformó en sala de COVID, llegamos a tener 20 pacientes en la sala de cardiología, nada más de COVID. Y esos pacientes tenían algún criterio de internación, y la verdad es que cuando se le planteó hacer un electrocardiograma, las enfermeras no decían, pero ¿cómo? Vamos a ponerle... No. Es todo un incordio. Así que surgió esto, que nos pareció algo muy interesante, sobre todo, no sé si lo notaron, pero colocar el sistema en el precordio, apoyándolo en el pecho, eso da una señal más estable, con menos ruido, y en la cual uno puede deducir, la onda P se ve muy bien, el ancho del QRS se ve muy bien, y el QT se ve muy bien. Y realmente nos pareció una cosa súper útil, porque es como tomar un signo vital más, es decir, el paciente apoya los dedos ahí, el médico lo transforma, eso es un archivo que se transforma en PDF y se manda a una central de lectura. Era muy, muy, muy rápido y muy simple de instrumentar, sí. Yo quiero hacer un par de comentarios, Laura, rápidamente. Sí, la primera es que veo que el primer autor es Carlos López, así que supongo que lo mandaron a la sala de COVID a ver si lo podían sacar de encima, cosa que no creo que hayan logrado. Y la segunda es que esos electros que muestra Carlos son los que nos ponen los concursos de electro para que lo descifremos en 30 segundos, los pasa a volar. Para que después no lo entendamos. Y después no le podamos discutir qué es lo que es. O sea que eso es. Bueno, gracias Carlos, estuvo muy bueno tu presentación y los detalles adicionales. Gracias. Bueno, damos por finalizado. Nuevamente gracias Carlos por estar con nosotros, gracias a todos por haber estado presentes en el seminario, así que buenos días y bueno, nos vemos el miércoles próximo. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. Saludos a todos. Chao Carlos, gracias. Chao, gracias por la invitación. Chao Carlos, gracias a todos. Hasta luego.